Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Hoy ya nos toca con usted base de datos avanzada, la primera clase. Vamos a darle unos 2 minutos más para que se conecten el resto de compañeros. Si pueden, avísenles por chat que ya estamos aquí en la sala de clase virtual. Ya. Vamos a esperar unos 2 minutos y ahí arrancamos. Bueno, parece que ya estamos la mayoría del curso. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sean bienvenidos a esta cátedra de programación avanzada de base de datos. En primera instancia vamos a revisar una parte conceptual y en lo posterior revisando lo que es la codificación dentro de lo que es nuestro motor de base de datos MySQL, con el cual arrancaremos. Después, más adelante, estaremos viendo también otro motor de base de datos MySQL Server, algo de Postgres, y finalmente para introducirnos al mundo de las bases de datos no relacionales como MongoDB. En esta primera clase vamos a revisar conceptos que quiero que estén bastante establecidos para poder avanzar con el conocimiento que nos depara toda la cátedra de la materia.
En lo posterior va a estar habilitado ya el curso de base de datos avanzada en el aula virtual. Si me puede ayudar el presidente del curso creando un grupo de WhatsApp para más en la tarde enviar lo que es el código de ingreso hacia el curso y ustedes tengan a disposición todo el material para que puedan revisarlo y los diferentes instaladores que también los voy a facilitar por ese medio. Vamos a revisar la parte conceptual haciendo un breve recordatorio de lo que es base de datos relacionales y lo que es el método de las consultas que hemos utilizado, consultas, subconsultas, unión de registros, comodines de caracteres para los datos. Después vamos a avanzar sobre lo que son los store procedures, los datos que uno puede crear, pequeños programas que se crean en el motor directamente para luego, con medio de una aplicación, poder ejecutarlo sin necesidad de estar haciendo el código SQL dentro de nuestras aplicaciones. El objetivo final será hacer un proyecto, un pequeño software en Java, con el cual vamos a utilizar todos los conceptos que hemos revisado. Vamos a ver también algo de lo que son datos XML, que son lo que se maneja en las bases de datos no relacionales, y lo que son los objetos join, que es lo que permite para hacer este tipo de estructuras de base, en lo que ya no se considera como unas tablas, sino como campos, y a la base de datos en general como un documento. Para las posteriores clases, por favor, les rogaría un poquito más de puntualidad para poder avanzar en los conocimientos, ya que al principio de cada clase yo tomo un capture de todos los que están presentes, no tomo al final, sino al inicio, y eso queda registrado y queda grabado como evidencia de su asistencia. Además, también está decirles que la manera de comportarse entre el aula virtual debe ser la más idónea, ya que todo está siendo grabado. La vestimenta también, porque sé pedir que compartan pantalla y van a aparecer ustedes aquí y esto quedará grabado. Una mala experiencia que me pasó en otro curso es que hay alumnos que no sé por qué motivo empiezan a rayar las presentaciones. Espero que aquí no se dé el caso, ya que la coordinación académica está tomando asunto para sancionar a esos alumnos. Entonces, por favor, la mayor comportamiento acorde a la situación. Sin más que decirles, es un gusto tenerlos aquí en el aula de clase. Por favor, me comparten sus pantallas, me prenden su cámara para tomar el capture de la asistencia. Voy a tomar el capture. Me falta la pantalla de Emily Espinosa, no le veo. Bueno, ahí estamos. Bueno, después de todas las recomendaciones, vamos a empezar lo que es la clase del día de hoy. Ya para las próximas clases deben tener ya su Wording, su MySQL en sus ordenadores, porque vamos a hacer ejercicios y en ese momento voy a pedir que me compartan la pantalla del ejercicio que vamos a realizar para que ustedes vayan ganando sus primeras notas. El curso es teórico práctico, todo lo que se exponga aquí en el salón de clases va a estar en las evaluaciones que se va a tomar. Más o menos van a ser unas evaluaciones periódicas, entre cada 2 semanas se tomará lo que es teoría y lo que es los conceptos de las prácticas. Vamos a empezar, voy a compartir con ustedes una presentación con la cual vamos a dar inicio al curso. Si en algún momento falla el audio o alguna falla en la transmisión, por favor me lo hacen saber para hacer las correcciones en el momento y no perder mucho tiempo. Bueno, en la primera parte de este curso, de esta clase, vamos a recordar ciertos conceptos sobre bases de datos.
lo cual es muy importante. Ustedes saben hoy en día que todos los programas de software, todas las aplicaciones y todas las organizaciones dependen mucho de esta información que se guarda en estas bases de datos para todo tipo de beneficios transaccionales, ya sean bases de datos multimedia, bases de datos de videojuegos, etc. Las bases de datos se utilizan prácticamente todo y todos los software de hoy en día contienen bases de datos. Vamos a ver una pequeña presentación. Base de datos. ¿Qué es y para qué se utiliza? Una base de datos se puede decir donde se almacenan un conjunto de informaciones o datos que pueden estar categorizados en distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación para ser ordenados y clasificados entre sí. Una biblioteca puede considerarse una base de datos por su gran mayoría de informaciones que contiene en distintos libros o documentos. Las bases de datos en el mundo digital son importantes para nuestro software o programas, ya que un programa necesita almacenar datos para realizar procesos como consulta de informaciones para nuestros usuarios o clientes. Como de la misma manera, consultamos la biblioteca para hacer algún tipo de estudio en una materia específica, o cuando usamos nuestros dispositivos inteligentes para consultar algún tipo de información por un buscador web como Google. Aunque las bases de datos puedan contener muchos tipos de informaciones, algunos de ellos se encuentran protegidos por leyes de varios países para proteger datos privados y que no sean manipulados por ninguna persona o empresa para su beneficio propio, sin haber consultado o tener un permiso por el usuario o cliente. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Se puede clasificar de distintas maneras, pero por ahora solo vamos a mencionar dos tipos de bases de datos que son estáticas y dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas solo para almacenar o consultar datos. Se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de datos almacenados o a través del tiempo de un negocio o empresa. Se puede decir para hacer un análisis de un sistema de negocio y así crear una estrategia de marketing y así tomar una mejor decisión. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se puede modificar con el tiempo, permitiendo operaciones como nueva actualización, borrado y edición de datos nuevos, además de las operaciones fundamentales de consultas. Un ejemplo puede ser la base de datos de un supermercado, ya que por los precios de sus productos pueden variar o cambiar. Modelo de las bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor o bandeja de datos. Se puede decir algo donde se guarda la información. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, se refiere a los algoritmos y conceptos matemáticos. Existen varios modelos de base de datos, pero por ahora solo te vamos a mencionar tres modelos diferentes. Base de datos jerárquicas. En este modelo los datos se organizan en forma de árbol, en donde un nodo, es decir, una raíz, es el padre de las informaciones, donde puede tener varios hijos que contengan informaciones adicionales de la raíz o del padre. Por ejemplo, las figuras, que es el padre, y sus hijos son el rectángulo, triángulo o el círculo. Pero estas tres figuras que te mencionamos son los hijos del padre llamado figura. Base de datos de red o de redes.
En este modelo es un poco diferente al anterior, solo que su diferencia es que podemos hacer que el nodo o raíz pueda tener varios padres, ya que es una posibilidad no permitida para el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con el respecto al modelo jerárquico. Base de datos relacionales. En este modelo, los datos tienen relación con otros datos, es decir, pueden tener algún tipo de conexión o vínculo con otra categoría de datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de datos para un supermercado y debemos clasificar los datos por categorías. Tenemos una categoría llamada dispositivos inteligentes, en la cual los datos como las TV, tablets, computadora, radio, smartphone y otros pueden tener acceso a los datos de esa categoría, ya que son dispositivos inteligentes y tienen algún tipo de relación con esa categoría. Está muteado, profe. Ok, gracias. Hasta ahí decía que habíamos visto en este pequeño video lo que son una generalidad sobre las bases de datos y los diferentes modelos que son más utilizados, como el jerárquico, el relacional, y ahora se está utilizando bastante lo que es la base de datos no relacional, que vamos a ver más adelante. Era para que iniciemos en la conceptualización de todo lo que tiene que ver con las bases de datos y su utilización hoy en día. Los modelos más grandes de base de datos se utilizan en lo que es todas las plataformas que tiene Google. Como ustedes ya saben, Google es la base de datos más gigantesca con la que se cuenta al momento, ya que almacena toda la información de usuarios, registros, preferencias y demás. Se comercializa inclusive con estos datos. Todo lo que usted hace en su buscador queda guardado automáticamente en la base de datos de Google. Además de otras empresas como Facebook, y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Ellos comercializan la información que usted tiene de preferencia para enviarle propagandas, anuncios, ya sea de deportes, de noticias, etc. Todo esto se utiliza como nodo de información y es un pilar fundamental para lo que tiene que ver con marketing digital. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las bases de datos. Vamos a ver algo sobre la importancia del recurso de los datos en las organizaciones, los conceptos generales de bases de datos y sistemas de información, algo sobre la evolución de la tecnología de las bases de datos. En un inicio se contaba con ficheros y de ahí se ha ido evolucionando hasta que ahora tenemos las bases de datos. Y también algo sobre la definición de las mismas, lo que es un sistema gestor de bases de datos, y la arquitectura de 3 niveles. La importancia del recurso de los datos en un negocio es muy importante, ya que todos los datos que se registran en lo que es un negocio, ya sean transaccionales, nos sirven para identificar los pilares de nuestro negocio. Por ejemplo, si nuestro negocio es de ventas, si nosotros identificamos por medio de la base de datos cuál es el producto que se está vendiendo con mayor frecuencia, nosotros podemos indicar que genera un reporte que ese producto es el que nosotros no podemos dejar escasear en nuestro negocio. Y en muchos otros ambientes como en los sociales, cuáles son las nuevas tendencias y demás cosas que podemos verificar por medio del análisis de nuestras bases de datos. En lo que tiene que ver con la sociedad de la información, en los antecedentes, en el estudio del desarrollo y evolución de la sociedad, existen 3 periodos. Tenemos lo que es la sociedad del conocimiento, la sociedad industrial, la sociedad agrícola. En los recursos estratégicos de cada uno de estos periodos, tenemos que en la sociedad del conocimiento en la que estamos nosotros inmiscuidos, es la información el recurso más valioso. Cuando estuvo en la sociedad industrial, lo más valioso era el capital, y en lo que fue la parte inicial de la sociedad agrícola era la materia prima, el recurso más valioso. Importancia del recurso de datos en un negocio. Cualquier negocio necesita disponer
de una gran cantidad de datos acerca de su funcionamiento, que son conocidos como datos operacionales. La información de la empresa es un activo y quienes trabajan en una empresa necesitan un acceso fácil y rápido a la información correcta para deslumbrar a sus clientes y también para ver cuáles son las necesidades que necesita la empresa cubrir. La información es un recurso estratégico y decisivo para lograr la ventaja competitiva. Hay hoy en día que en las grandes corporaciones se ve también lo que es la venta de las bases de datos de ciertas corporaciones. Esto es un gran recurso que se pelean las industrias, ya que a veces tienen conocimientos que pueden ser necesarios para ciertas tendencias de venta y es un negocio que se mantiene bajo esa, por así decirlo, lucha entre corporaciones. Hay espionaje donde se venden estas bases de datos. Por eso es un recurso estratégico muy valioso, ya que las empresas pueden ganar más clientes o también pueden verse enmarcados en una pérdida dependiendo de la información o la calidad de la información que ellas tengan. En la era de la información, las estrategias del negocio se apoyan en las tecnologías de la información. Nos apoyamos bastante en los recursos tecnológicos que contamos en la actualidad, lo que es el almacenamiento de información, antes en lo que eran nuestros propios servidores locales, ahora con el avance de la tecnología tenemos la información en la nube, en lo que son los drives, que diversas empresas proveen para nosotros tener un almacenamiento de información, como los drives que ofrece Amazon, o los mismos que utiliza Google, en donde la información es almacenada en granjas de datos, que son enormes infraestructuras que se encuentran por lo general ubicados en zonas geográficas donde la temperatura es bastante baja, ya que estos dispositivos hardware tienden a calentar demasiado, entonces ahí tienen nuestra información y la información de manera global. Las tecnologías de la información están copando todos los campos de acción y niveles de negocio y ninguna empresa puede escapar a sus efectos. Hoy en día es una necesidad primordial que toda empresa cuente con sus bases de datos para poder manejarse de mejor forma con sus operaciones transaccionales. Como vemos hoy en día, la información es dinero y tener una buena base de datos con una información bastante detallada y pulida hace que los negocios fluyan de manera positiva para la organización. Es una importancia estratégica de los sistemas de información de hoy que están orientados al análisis del fluido de la información y de los datos. Los sistemas de información son considerados estratégicos para la empresa ya que afectan de manera directa cómo deciden los administradores administrar los recursos de la empresa y cómo se planifican los directivos al momento de tomar una decisión importante para la misma. Como por ejemplo, qué productos y servicios se producen y cómo se producen estos. Hay sistemas en lo que tiene que ver parte de la manufactura, donde se generan los productos, en cual se analizan los pasos que se siguen por medio de datos recopilados. Y este análisis que se hace sobre esas bases de datos de manufactura, generan nuevos procesos y quitan otros, ahorrando recursos para la empresa. La importancia del recurso de los datos. Tenemos los niveles de gestión de las organizaciones. Podemos interpretar que en el nivel operacional tenemos el nivel más bajo, es donde se hacen las tareas administrativas. Tenemos el nivel táctico, en el cual se realiza el control de gestión y los objetivos específicos. Y el alto nivel, que es el nivel estratégico, donde se elaboran los planes y los objetivos generales de empresa. Aquí donde se ejecuta todo y se toman las decisiones importantes para la misma, pero en base a datos que nosotros hacemos por medio del análisis. En este curso vamos a practicar bastante lo que es análisis de datos, vamos a construir cubos de datos y vamos a ver lo que es cómo sacar un historial de tendencias de acuerdo a cubos de información. Esto se conoce como cubos de información o como lab, en lo que se hace minería de datos. Los datos son utilizados en los negocios con el fin de incrementar las ganancias y vencer a la competencia. Es el recurso fundamental de las organizaciones. La empresa que aprende a utilizar sus datos son mejores
y están verdaderamente en posición de construir planes, ejecutarlos y afinarlos para una ventaja competitiva. Hoy en día no es un secreto a voces que hay alta competencia entre las empresas y hasta en los negocios conocidos como pymes, ya que es una ventaja tener cierta información clasificada para poder hacer frente a la competencia de las demás empresas o negocios. Las cualidades de la información es como recurso fundamental. La información que nosotros debemos almacenar en nuestras bases de datos debe tener precisión, que tiene que ver con el porcentaje de la información correcta sobre la información total del sistema. Tiene que ser oportuna, que tiene que estar en tiempo transcurrido desde la entrada de datos hasta la salida de la información del usuario, siempre a disposición. Tiene que tener complexión, que ha de ser completa para poder cumplir con sus fines determinados. Por ejemplo, la información de un cliente, si quiero localizar a un cliente, debo tener todos los datos para poder localizar a ese cliente. Y si antes el gerente me pide que tengo que hacer un análisis para detectar cuáles son los clientes con mejor capacidad adquisitiva, debo tener también esa información totalmente a la mano de mis tablas transaccionales. Debe ser significativa, debe poseer el máximo contenido semántico posible, información relevante, y lo que tiene que ver también con la parte de seguridad, tanto frente a los deterioros como a los accesos no autorizados, y con lo que tiene que hoy en día, lo bastante riesgoso para las organizaciones son lo que tiene que ver con los metadatos, que son datos de los datos, los cuales no son vistos por nosotros, pero sí por nuestros dispositivos electrónicos. Es muy riesgoso transmitir una información de un dispositivo hacia otro, ya que el dispositivo ve cierta información que nosotros no vemos, como por ejemplo un código de seguridad que administre todas las compras que ha hecho un cliente, o un código de seguridad que administre las cuentas o las tarjetas de crédito de un cliente. Tenemos que tener bastante cuidado con los metadatos y eso también vamos a revisarlo en el recurso del curso. Algo muy importante que van de la mano tanto los sistemas como las bases de datos, ya que sin los sistemas no pudiéramos hacer más gran manipulación de los datos. Lo podemos hacer con un sistema de gestión de base de datos, pero no es tan óptimo como desarrollar un sistema que directamente se encuentre vinculado con nuestra base de datos. Un sistema puede definirse como un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo. Ya hemos visto, al menos en su estudio, ya han hecho pequeños sistemas. El objetivo también de este curso es desarrollar un sistema que nos muestre las transacciones y el historial de ciertas transacciones en un sistema de ventas. Los sistemas pueden ser, según el entorno, naturales o artificiales, si son debidos al hombre o lo son manufacturados por el ser humano. Y un sistema de información es un sistema artificial porque lo hemos creado en nuestros hardware por medio de software. Ya habíamos visto algo de los sistemas dinámicos en el pequeño video de introducción. Esto a su vez controla su actuación en función de cómo las salidas controlan los objetivos del mercado. Se adecua dinámicamente a las condiciones del entorno. El control del sistema se puede realizar mediante mecanismos internos, que pueden ser los triggers, que también nosotros conocemos, las alertas dentro de lo que son los store procedures de las bases de datos. Y también tenemos lo que es sistemas autorregulados del entorno o por ambos. Aquí tenemos lo que es el controlador, el proceso de entrada, se procesa la información y nos da una salida. Podemos enviar señales tanto de la salida controlando qué es lo que está saliendo en ese momento. Y también el proceso del controlador contribuye al proceso que se hace con los datos de entrada. Entre conceptos generales podemos revisar que un sistema de información toma datos del entorno y devuelve como resultado la información que la organización requiere para su gestión y toma de decisiones. Es muy importante que al momento que nosotros realicemos el diseño de nuestra base de datos, lo hagamos con el mayor exactitud en el momento de la recopilación de la información que necesitamos en forma objetiva.
La organización debe marcar objetivos y directrices que permitan regular los sistemas de información. Se denomina sistema objeto a la parte de la organización de la cual se nutre el sistema de información y a la cual revierten sus resultados. Los sistemas de información son sistemas eminentemente dinámicos. Aquí tenemos un gráfico donde se observa claramente lo que son los controladores de los organismos directivos. Los controladores internos son normas que también son programables. Y aquí el funcionamiento básico de la entrada de datos, el proceso que se cumple si de acuerdo a una condición y la salida respectiva de los mismos. Sistemas de información son sistemas que suministran información. Un sistema de información puede ser definido como una colección de personas, procedimientos y equipos diseñados, construidos, operados y mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar y visualizar información. Podemos decir que un sistema de información es un conjunto de elementos ordenadamente relacionados entre sí, de acuerdo con unas ciertas reglas que aparta del sistema objeto, es decir, a la organización a la cual sirve y que le marca las directrices de funcionamiento. La información necesaria para el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación y la elaboración y presentación de los mismos. Los sistemas de información en general, lo que utiliza es todos los datos que puede recopilar de la empresa y se convierte esos datos en forma de un sistema objeto donde nosotros posteriormente, de acuerdo al análisis que le podamos realizar, vamos a obtener una información que es muy importante para la empresa y debe estar en forma tangible para poder ser recuperada inmediatamente de acuerdo a los fines y cumpliendo los objetivos de la organización. Los componentes más específicos de un sistema de información podemos tener aquí, que son el contenido de datos, lo que son el equipo físico o hardware, el soporte lógico, que es la parte del software, el administrador y los usuarios. En la parte del contenido de datos es referencial y está estructurado o no estructurado, depende de la organización que nosotros le vayamos a brindar a los datos. En la parte física tenemos una unidad central de proceso y equipos periféricos que van a manipular la información. En la parte de soporte lógico podemos encontrar a los sistemas operativos y a los sistemas gestores de base de datos. Y en la administración podríamos entrar a las comunicaciones, el tratamiento específico, la interconexión de los datos. Y en la parte de los usuarios donde entran todo el personal que hace uso de esa información. Tenemos los niveles de gestión en la organización, tenemos por encima el nivel estratégico, donde se elaboran los planes y los objetivos generales de la empresa, el nivel táctico, donde se hace el control de la gestión y que se cumplan los objetivos específicos, y el nivel operacional, donde se realizan todas las tareas administrativas. Tenemos aquí el orden y lo que son los planes que realiza la empresa debido al nivel directivo, tratando toda la información agregada en el sistema de información, teniendo también datos externos para ser procesados y ser gestionados por la parte del nivel operacional. Algo sobre la evolución de la tecnología de bases de datos. En la primera etapa tenemos que eran datos integrados a los programas de computadoras en las que no existe estructura lógica, no contábamos con lo que es la base de datos relacionales, la definición de los datos se integra a los programas directamente. Hoy en día ya utilizamos lo que son los proceduras o los pequeños subprogramas dentro de nuestra base de datos para ya no integrarlos directamente en los sistemas. También solo se podían analizar partes muy pequeñas del mundo real. Hoy en día contamos con gran volumen de información y con cubos de información, que se trata en lo que tiene que ver el capítulo que veremos más adelante de inteligencia para los negocios. Vamos a programar lo que son cubos de información. Se manejan también archivos subordinados a los programas, en lo que tiene que ver la opción B, archivos secuenciales y planos,
distribución a nivel conceptual entre la estructura física y lógica. La estructura física y lógica son equivalentes, siguen representándose proporciones parciales del mundo real, pero estos se orientan a la gestión de las empresas. El soporte de entradas y salidas sigue siendo en cintas magnéticas. Para la tercera etapa, las primeras bases de datos entre los años 70 y 80, de las mismas bases de datos físicas se derivan múltiples bases de datos lógicas. Se puede tener acceso a los mismos datos de distintos modos según los requisitos de la aplicación. Ya se construían sistemas de información más robustos para poder hacer operaciones con nuestros registros transaccionales. Las distintas aplicaciones comparten los mismos elementos de datos. Podemos hacer varias aplicaciones accediendo hacia una sola base de datos. El almacenamiento físico es independiente de los programas de aplicaciones y es posible recuperar por claves múltiples la información que nosotros tenemos. Hacer consultas y subconsultas, los cuales ya ustedes están familiarizados. Me acaba de llegar el mensaje que en cualquier momento se cortan los 40 minutos que provee Zoom. Si se corta, volvemos a ingresar a la misma aula para seguir con la clase. En la cuarta etapa de la evolución de las bases de datos, ya tenemos los requisitos actuales de los sistemas de bases de datos. El software que procura la independencia lógica y física de los datos, tanto del almacenamiento en disco duro, como tener un sistema donde está reflejado en qué partes se encuentran almacenada esa información, en que los datos también pueden evolucionar sin incurrir en costos de mantenimiento excesivos. Se proveen medios para que un DBA actúe como controlador y custodio de los datos y asegure la mejor organización de estos. También se proveen procedimientos eficaces para el control a la seguridad e integridad. Algunos de los sistemas usan archivos compartidos para una rápida exploración de las bases de datos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son los sistemas tradicionales que parten desde los datos, se generan ficheros ya con un resumen de lo que de cada uno de los datos para ser procesados por medio de un tratamiento de los mismos y posteriormente de estos tratamientos reducir a las respuestas respectivas del informe que queramos generar. Tenemos por otra parte los sistemas orientados al proceso, que son la proliferación de ficheros, uno para cada aplicación. En estos se encuentran los datos almacenados en varias veces, de tal forma que se encuentran repetidos en los distintos archivos. Tenemos redundancia, que un uso inadecuado de los recursos como resultado de ellos se originan divergencias en los resultados. Se dice orientados al proceso porque se pone énfasis en los tratamientos que reciben los datos. Ya en este momento nosotros tendríamos que aplicar los procesos normales para lo que es orientar la información de mejor manera y evitar la redundancia con la normalización de los datos. También vamos a aprender a normalizar bien la información para que no haya redundancia en nuestra información. Los inconvenientes de los sistemas orientados a procesos tenemos en primer lugar la ocupación inútil de memoria secundaria, el aumento a los tiempos de proceso, las inconsistencias y la dependencia de los datos respecto al soporte físico. La falta de flexibilidad frente a los cambios no son apropiados para el sistema de ayuda en la toma de decisiones. Además surge un nuevo enfoque, el de una base de datos, donde los datos se almacenan una sola vez con independencia de su tratamiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de archivos transaccionales, tradicionales, donde tenemos la primera plantilla que son de los clientes, donde tenemos algunos campos de información de los clientes como su nombre, número de identificación, dirección, teléfono, email, facturas, de pronto dependientes de ese mismo cliente, en lo cual se enlaza la información. Se cuenta con dos archivos, clientes y factura. El primer archivo tiene los datos básicos